Pensando en familia. Padres, hijos, parientes, relaciones personales en grupo. El rol de sus integrantes, soluciones y propuestas para un grupo importantísimo de la sociedad. Pensando en familia. En Citas de Radio. Muy bien, y llegamos a nuestra columna de Pensando en Familia aquí en Citas de Radio, y tenemos el agrado de estar conversando del otro lado del Río de la Plata con Alejandro de Barbieri. Alejandro es psicólogo y escritor y también dirige el CELAE, Centro de Logoterapia y Análisis Existencial. Dentro de sus libros escribió uno que se llama Educar sin culpa. Hola Alejandro, muy bienvenido a Citas de Radio, mi nombre es Elisa Perano, ¿cómo estás? Hola Felicia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la llamada. Acá estoy con Angie. Elisa soy, sin F, te lo aclaro porque si no me voy a reír en la mitad de la entrevista. Bueno. Alejandro, bueno, te he escuchado en una nota reflexionar sobre una paradoja de decir que nos pasa, que es que tenemos que dejar de ser hijos para poder ser padres. ¿Querés desarrollar un poquito este concepto? Sí, justamente en Educar sin culpa, en la mitad del libro más o menos puse ese capítulo, porque una de las cosas que uno se encuentra, me parece, en la práctica como psicólogo, es con adultos frágiles, ¿no? Adultos que en realidad no son adultos, sino que todavía son hijos, porque todavía están esperando tener una infancia distinta a la que tuvieron. Uh-huh. Y eso tiene que ver con un daño tremendo que ha hecho el determinismo en nuestra cultura, que ha congelado a los padres de educar, porque yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Entonces, con ese determinismo no estamos siendo padres de nuestros hijos, porque todavía somos hijos de nuestros padres. O sea, todavía le estamos reclamando a nuestros padres que podían haber hecho algo distinto con nosotros, o todavía le estamos reclamando a nuestros padres que yo no era el preferido, o que yo sí era el preferido, y por eso mis padres me dieron más atención. Bueno, entonces, todo eso... dejar de ser hijo es dejar de reclamar. En el fondo es crecer y también agradecer de dónde venimos para que después nuestros hijos, para poder nacer a mi rol de padre y que mis hijos tengan un padre de verdad, digamos. Esa es un poco la propuesta. Ok. Ahora, uno es hijo siempre y padre siempre desde el punto de vista filosófico, ¿no es así? Bueno, sí, claro, sí. El tema, está bien tu pregunta. El tema vendría a ser dejar de ser hijo en el sentido inmaduro, ¿no? En el sentido de reclamar. Por eso yo utilizo esa imagen. El hijo siempre reclama, pero si tenés a alguien de 40, 45, 50 que todavía le sigue reclamando, claro. Y eso es lo que uno ve muchas veces en el consultorio, gente de 60 que le reclama, yo lo puse en el libro, eso a un papá de 85, claro. ¿No? Que si no hubiese hecho lo que hizo cuando él era chico, él no sería quien es ahora. Claro. Entonces, esos determinismos realmente, y la culpa, por eso le puse Educar sin culpa al libro, porque la culpa ha congelado al adulto de educar, ¿no? Nosotros tenemos que ser padres de nuestros hijos, o sea, nacer a nuestro rol de padres. Si no, estamos criando personitas por ahí, pero que no se conviertan en personas si no tienen realmente un papá y una mamá, sea como sea la familia, ¿no? Claro. Vos sabés, yo tengo una amiga muy sabia que le llama a esto parecido a lo que estás describiendo vos, el síndrome de la mamadera fría. Como que le quedaron pendientes mamaderas frías y es como decimos, el reclamo ese de no poder desempantanarse de ese reclamo, ¿no? Y eso te mantiene inmaduro, porque aparte que primero que yo siempre hago una dinámica que es justamente agradecer a los padres, más allá de cómo han sido con nosotros, porque cada uno tiene su historia, pero si el poder perdonar, el poder entender, ¿no?, que mis padres son humanos, que no son divinos, uh-huh. También hace que nosotros podamos decirle que no a nuestros hijos, porque ese es el drama que tenemos los padres hoy en día, que no estamos pudiendo sostener el no, con lo cual, por ese determinismo de no quiero sufrir lo que yo sufrí, como dije hoy. Claro, mira vos. Alejandro, mi nombre es Ángeles. Cuando te escuchaba hablar, también pensaba en la actitud que uno puede asumir de víctima y no asumirse como protagonista de la propia vida. Exacto, sí, exacto. Un gusto, Angie. Exacto, justamente el reclamarle a mis padres dejan un lugar de víctima. Por algo ahora en las empresas se habla de liderazgo. ¿Por qué se habla de liderazgo? Porque nadie quiere tomar la vida en sus manos, nadie quiere ser responsable, todo el mundo le echa la culpa al otro. Entonces, si no nos hacemos cargo de nuestra propia vida, vivimos una vida que no queremos vivir. Y eso es lo más triste para un niño, que se encuentre con un papá que no está viviendo la vida que quiere vivir.
que quiere cambiar de vida, pero que no tiene el coraje de decir quiero salir de la manada y ser responsable. No hay cosa más linda para un hijo que tener un papá feliz. ¿De dónde van a sacar nuestros hijos la felicidad? ¿De un tutorial de YouTube? Claro. Sí. ¿La van a sacar de un papá y de una mamá que lleguen cansados a casa, pero que puedan decirle con total felicidad, no sabes lo lindo que me fue hoy en la radio? O no sabes también los problemas que tuve. Pero no mentirle. Le estamos mintiendo a nuestros hijos. Le estamos disfrazando la realidad, con lo cual estamos generando nenes demasiado inmaduros. Después la novia lo deja y se cortan o intentan suicidarse. No sé cómo es en Pehuajó, no conozco la zona. En Uruguay tenemos muchos intentos de suicidio por día, o sea que hay muchas depresiones de adolescentes. Por eso hay un adulto frágil que está dejando niños frágiles, digamos, ¿no? Claro, claro. Ahora, educar sin culpa, ¿de dónde nace la culpa, Alejandro? La culpa, yo en el libro pongo varios autores. Un autor es Aldo Naurio, un pediatra francés, que dice justamente que nuestros padres, yo tengo 44 años, ¿no? O sea, nuestros padres fueron criados en la sociedad de la pobreza. Justamente, fueron criados por padres sin culpa. Nosotros somos padres culpógenos, pero nuestros padres fueron criados nuestros abuelos, eran abuelos sin culpa. El abuelo decía, te dije que no y es no, y no se preguntaba ni se cuestionaba nada, ¿me explico? Sí. En cambio nosotros, y nuestros padres inclusive también, son generaciones más culpógenas, tenemos miedo de los hijos, como decía Barilco, ¿no? Una expresión que él usaba mucho. Entonces esto es lo mismo, un padre con miedo no puede educar, un padre con culpa tampoco puede educar. Y viene de que no quiero de que mi hijo se frustre, y si no se frustra no aprende, no crece. Y este es el drama, ¿no? Estamos en el fondo evitando que sufran, con lo cual evitamos que crezcan. La culpa es, yo me acuerdo clarito de mi abuela, esta escena la grafica bien. Mi abuela decía, tu madre salió así, tu tío salió así, ella no tenía nada que ver. Sí. ¿Se entiende? En una abuela se ve claro. En cambio nosotros nos fuimos al otro extremo. Nosotros nos creemos que tenemos todo que ver, ¿me explico? Sí. Si le doy la misma, si quedó durmiendo en la cama grande, si lo pasé a la otra cama, si se ata los cordones solo, si no, todo lo hacemos con miedo. Entonces, claro, la culpa nos tiene como trancados en el rol de educar, ¿no? Ahora, suponiendo que lo que hacían nuestros abuelos estaba en un extremo y ahora lo que hacen los padres está en el otro, si esto fuera un péndulo, tiene que haber algún mitad camino para poder corregir algunos errores, ¿no? De padres más distantes, menos comunicadores y no estar en el extremo del adulto temeroso e inmaduro que describías recién. ¿Cuál es ese camino de intermedio? Bueno, yo soy optimista porque el libro acá en Uruguay tiene más de 20.000 ejemplares en un año, lo cual nos desbordó. Yo me he pasado dando charlas por todo el país. Va a salir en Argentina el año que viene, va a salir en Colombia, ya salió en Chile. Para mí, esto quiere decir, porque la editorial no creía que el libro tuviera tanto respaldo, porque decir, no dejen de salir de la culpa y empiecen a frustrar a sus hijos, que es una imagen que yo utilizo mucho, que dice Fernando Sabater, que nuestros hijos se tienen que frustrar. Entonces no era como marketinero para los padres. Sin embargo, la respuesta esta del respaldo que tuvo el libro, me parece que los papás ya hoy en día, ¿sabés lo que pasa, Angie? Estamos cansados de la sobreprotección. Nos damos cuenta que la sobreprotección, llevarlo al cole, llevarle la tablet si se olvidó, llevarle el celular si se olvidó, salgo 5 minutos y te llevo, ese exceso de hiperpaternidad lo está cansando al adulto y está descuidando a su pareja, está descuidando a sus padres, está descuidando su trabajo, lo están ahogando los hijos. Y yo creo que eso es lo que está haciendo de que busquemos un punto intermedio. No es lo mejor lo que lo pasó a los abuelos. Para mí no hay cosa más linda que esta época que estamos vivos, pero también saber que se necesita encontrar un punto intermedio, porque si no, el abuelo pecó de frío, de distante, y nosotros estamos pecando de calentitos, ¿no? Totalmente. Pensando en lo que decías recién, en una persona que está como a los 40 años estancada en por ahí usar como recurso la pasada de factura, ¿no? Como se dice a sus padres. ¿Qué les recomendás para que puedan como liberarse de ese rencor o de esa pasada de factura y mirar para adelante y no repetir, digamos? Le recomiendo esto. No se puede repetir porque somos personas, no perritos. Ese es el daño que nos hizo la psicología determinista. Usted está repitiendo la historia de su padre. No, señor, somos personas, no perritos. ¿Cómo voy a repetir la historia de mi padre? Sí. O la historia de mi madre. El que repite es un perrito pobre que no puede ser otra cosa que perrito. Esto es de Ortega y Gasset. Yo le diría esto a Angie, le diría,
Nunca, 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 nunca vas a poder cambiar lo que pasó. Pero siempre, 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 siempre vas a poder tomar una actitud respecto a lo que pasó, y eso es lo que te hace persona. Y tener que tenga la oportunidad, que fue la cita que me hizo feliz al principio, de agradecer a los padres, de perdonar en la medida en que pueda, y si no puedo perdonar, ahí claro, ¿no?, que un psicólogo me puede ayudar a perdonar, que es a entender, ¿verdad?, por qué mis padres actuaron como actuaron, pero dejar de reclamar, liberar ese rencor que tú nombrabas, que hace mucho daño, para poder ser adulto. Porque si no, mucha gente, que también los psicólogos lo vemos en el consultorio, mucha gente se le muere un papá o una mamá y sin haber podido perdonar, queda como trancado en el duelo. Claro, ¿Me explico? Claro. Queda con cuentas pendientes, incluso el papá falleció hace años, y igual se siente mal y se siente culpable porque no pudo agradecerle a tiempo lo que hizo por él. Y a mí mi padre me falló, como le falló a ustedes, tu papá y tu mamá, estoy seguro que le falló, como estoy seguro que tu jefe te está fallando, como yo estoy seguro que le estoy fallando a mi hija y a mi mujer. Esa es la clave del ser humano, amar que somos imperfectos y no buscar la perfección. Alejandro, retomando un poquito lo que dijiste recién. Estaba inspirado, ¿eh? Sí. No, estamos acá muy atentamente escuchándote. Bueno. Frente a la pregunta, por ejemplo, que alguien, charlamos de esto con una persona, ¿no? Razonamos que lo que pasó y ya está, hay que dejarlo ir porque no se puede cambiar, como decías vos, el pasado. Ahora, frente a la genuina pregunta de cómo hago para perdonar, ¿cómo responderías? Vos recién nombraste por ahí a la ayuda de un psicólogo. Citando a mi maestro Carlos Díaz. Carlos Díaz Hernández es un profesor de filosofía español que tiene varios libros preciosos, y en ese capítulo yo hablo del perdón basado en él. Carlos dice: el que perdona recuerda. ¿Qué recuerda? Que perdonó. El que perdona se olvida de contar los tantos. Viste que la persona que no perdona siempre está contando. Es la segunda vez que mi madre, es la tercera vez que mi padre, ¿viste? Es la cuarta vez que mi hermano me deja a los nenes y no me avisa. Siempre el neurótico siempre está contando. Y dice Carlos Díaz: el perdón es la venganza del hombre bueno. No se puede forzar, es un diálogo, ¿verdad? Como tú decís, es un diálogo. Tú te sentís así respecto a tus padres, perfecto, yo no puedo cambiar tu historia. Lo que podemos hacer es que tú cambies una actitud respecto a lo que pasó, y quizás entender por qué papá, ¿verdad?, o por qué mamá actuó como actuó en su momento, ¿no? Porque también a nosotros nos falta poco para estar en el lugar de abuelo. Yo tengo hijas de 16 años, te quiero decir, ya están creciendo mis hijas, y posiblemente me reclamen cómo soy yo con ellas. Esta es la clave de la existencia. No podemos congelar los vínculos, ¿no? Claro. Es fácil juzgar al abuelo porque pecó de frío, como dije hoy, es fácil hacer ese juicio de lo que era antes, pero a nosotros, las nuevas generaciones, nos van a juzgar porque pecamos de calentito, del mimo, de la sobreprotección, de lo que tú quieras, mi amor, para que me quieras, te doy lo que tú quieras, y también nos van a juzgar porque eso después se refleja en depresiones y en adicciones. Pero es un diálogo, es caminar hacia el perdón, no es obligar a alguien a perdonarme, ¿no?, sino poder entender que somos humanos, ¿no? Claro. Y también cuando uno va viviendo, y en la medida, en la intensidad que uno viva, o las cosas que transcurran o que tenga que transitar, también eso nos hace más humanos a la hora de pensar en nuestros padres. Sí, tal cual. Sí, y por eso es que yo puse esa dinámica en el libro, porque me impresionó tener 3-4 pacientes de 60 años que todavía estaban esperando tener una infancia distinta a la que tuvieron. Por eso yo puse ahí una cita de Milton Erickson, que es preciosa, que dice: todavía estás a tiempo de tener una infancia feliz. Todavía estás a tiempo. O sea, no es que la infancia feliz, ¿viste?, o infeliz ya te condicionó para toda la vida, porque la logoterapia, como tú nombrabas al principio, es una psicología profundamente esperanzadora. No estamos condenados por lo que nos pasó. Claro que nos condiciona. Yo soy el mayor de 5 hermanos, por ejemplo. Perfecto, me condiciona, soy el mayor. Pero eso no me determina, me explico, a tener tal cual conducta. Y eso es creo que lo que es importante del enfoque existencial, ¿no? Es ayudar a tomar la vida en mis manos y ser padre de mis hijos como padre de mis proyectos, no solo de los hijos, ¿no? Claro. Y además le da una importancia enorme a la libertad y a la agencia de, lo que decíamos recién, la agencia de la propia vida, ¿no? Ahora, esto de que la historia
o sea, no es que, le voy a decir como que se puede cambiar o que la historia en el fondo no nos determina, sino que nuestra historia puede ser recontada por nosotros mismos de una manera positiva, Sí. es sumamente liberador. Claro, porque Freud nos enseñó que si reprimimos nuestro pasado podemos enfermar. No se trata de uno tiene que escuchar, ¿verdad?, la historia de las personas, pero también podemos reprimir nuestro futuro. Claro. Ortega y Gasset lo dice de una manera muy linda, dice, se crece colisionando con el futuro. Mirá qué linda imagen, colisionando con lo que quiero ser, con lo que anhelamos ser. Si yo quedo pensando, ¿no?, de que soy como soy porque mi mamá cuando era chico pasó tal cosa, la mamadera que tú contabas hoy, Sí. entonces sin querer es muy difícil avanzar, ¿no?, pidiendo facturas de cuentas pendientes. Y nuestros hijos ven eso, ven un papá que justamente es un adulto frágil, es una víctima de sus padres. Entonces, no es muy difícil que ese papá pueda decirle al hijo después, te dije que no y es no, que es lo que está pasando en la cultura actual, ¿no? Somos padres que nos cuesta decir que no, y eso no es Hitler, es simplemente ayudar a que el niño también comprenda el sufrimiento. Carlos lo dice de una manera muy linda, me acordé ahora, antes de que me olviden, Carlos Díaz, hay que amar más de lo que nos duele el dolor del otro. Esta frase es impresionante. Hay que amar más de lo que nos duele el dolor del otro, porque a los padres de hoy nos está doliendo el posible dolor del nene antes de que le duela. Claro, claro. Y como le duele, antes de que le duela, hago cosas para que no le duela, ¿me explico? Perfecto. Y si no le duele, no va a crecer. Pero no quiere decir mucho palo para que aprenda, no, quiere decir dejalo que enfrente a un profesor, dejalo que se olvidó de la mochila, dejalo que la novia lo dejó, ¿me explico? Sí, Para que él incorpore ese sufrimiento como aprendizaje, ¿no? Alejandro, ¿qué hace el padre que recibe la factura del hijo? No entendí, a ver. Claro, ¿qué hace el padre ya grande? Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, no entendí la pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Qué hace el padre grande con la factura del hijo de 40, por ejemplo? Claro, como mi paciente que contaba. Sí, claro, bueno, tengo pacientes de 75, de 85 que les duele mucho. Les duele mucho cuando reciben un mensaje de texto, por ejemplo, papá, ¿quién va a almorzar hoy domingo? Porque si va tu esposa, yo no voy. O ¿quién va a almorzar? Porque si invitaste a mi hermano, yo no voy. Vos sabés que estoy peleado con mi hermano. Estas personas sufren eso, no sufren porque hicieron lo mejor que pudieron, de repente se equivocaron, ¿verdad? Pero ya tienen 70, 75, 80, 85, y yo le digo, cuando tengo a mi paciente de 40 o de 45, le digo, ¿qué mejor regalo para tu padre que tú puedas hoy de noche llegar a casa o mandarle un mensaje de texto y decirle, gracias papá, no tengo nada que reclamarte, gracias mamá, hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías? Y es una meditación que la puse en el libro, es una meditación de reconciliarnos, porque si no ese papá es muy probable que se deprima, ¿verdad?, que se angustie, porque aparte quiere que todos los hermanos nos llevemos más o menos bien entre nosotros y no sabe qué fue lo que hizo mal, me explico, porque a veces los padres no identifican, uno es el preferido, bueno, sí, las madres siempre prefieren al que más lo necesita, ¿verdad? Y bueno, si yo no soy el preferido, como un paciente me dijo, yo no soy el preferido de mi madre, digo, bendito vos, porque si tu mamá prefirió a otro, quiere decir que lo precisaba estar más cerca, lo precisaba, viste, por otras cosas. Sí, por ahí era una necesidad, más que una preferencia, era una necesidad, ¿no? Claro, exacto. Sí, o sea que todos somos hijos únicos. Nosotros somos 5 y cada uno de mis hermanos tiene un nombre. Sí. Una cosa es Alejandro, otra cosa es Juan Andrés y otra cosa es Nicolás. Todos somos hijos únicos, no es hijo único el hijo único solo. Sí, claro. Así que el trabajo está más en el de 40 que en el de 75. Bueno, y yo lo que pasa es que es una generación que trabajo más con ellos, pero cuando me toca un abuelo que tiene este dolor, bueno, también lo ayudo a que trate, ¿no?, de ayudar en la medida en que pueda. A veces les resulta más difícil porque es una cultura y a veces los psicólogos sin querer hemos contribuido a eso, que es una generación como que le echa mucho las culpas a los papás. Entonces, claro, los abuelos a veces quedan como, bueno, traté de dar lo mejor que pude y todavía me están reclamando, ¿no? Claro. Alejandro, y con esto ya tenemos que ir cerrando, la verdad que nos quedaríamos conversando toda la tarde con vos. Encantado. En lo personal, a mí me ha pasado, esto lo cuento al aire, una pseudo intimidad, que a mí se me ha disparado un proceso muy fuerte con mis padres cuando yo fui madre. O sea, como que convertirse en padre también a uno le da otra perspectiva sobre el asunto, porque realmente uno hace lo mejor que puede y ahí comprende desde un lugar mucho más profundo, ¿no?
Claro, hay una cita de García Márquez, en El amor y los tiempos del cólera, que dice: uno se da cuenta que se está empezando a volverse viejo porque empieza a parecerse a su propio padre. Y eso es una cosa muy linda, que claro, cuando uno es padre, dice, bueno, era fácil juzgar, ¿no?, a mi padre. Sí. Yo siempre digo que tenía 2 teorías de cómo criar a mis hijas, ahora tengo 2 hijas y ninguna teoría. Claro. Porque las teorías con cada hijo se te caen todas, ¿no? Porque cada realidad es única, cada momento es único, y creo que eso de perdonar a los padres tiene que ver con eso. Bueno, ahora que estamos en la tarea de padre, siempre es difícil y siempre es maravilloso educar, no es que sea más difícil ahora que antes. Lo que pasa es que los papás de ahora están cansados de su trabajo y no se quieren cansar educando. Claro. Yo llego a mi casa de noche y tengo que educar a mis hijas si tienen un capricho. No sirve si tuve todo el día libre o si tuve todo el día dando clases o con pacientes. Me explico, mis hijas están ahí haciendo de hijas. Sí. Lo que precisan es un padre que también tenga oxígeno, tenga entusiasmo para educar. Perfecto, clarísimo. Bueno, Alejandro, te comprometo al aire para alguna otra nota más adelante en el año. Muy interesante. Encantado. Toda la conversación y quedamos en contacto. Con mucho gusto. Quedamos en contacto hasta siempre. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Escuchaste una nota en Pensando en Familia con el psicólogo logoterapeuta Alejandro de Barbieri.